Es nuestra columnista de economía cotidiana, es la periodista Mariana Yalo. Le damos la bienvenida porque, plazos fijos tradicional versus UVA. ¿Qué hacemos, Mariana? Bienvenida, ¿cómo te va? Hola Oscar y Sergio, ¿cómo están? Muy Hola bien. Mariana, Muy bien, bienvenida. muy bien. ¿Te animás Sí, a que uno predomine sobre el otro? ¡Chan! sí, me animo, pero en ¡Opa! realidad lo que voy a contarles en realidad es qué es cada uno, qué implica cada uno, qué estuvo pasando hasta ahora y qué puede pasar en lo que resta del año, ¿no? ¡Qué Me bueno! encantó. Porque te acordás que la semana pasada pensamos en alternativas para Con cubrirnos la de la tarjeta, inflación claro. y no perder el poder adquisitivo de los Mm, pesos, y lo que hay que hacer, lo que decíamos era tenerlos en movimiento, o sea, no dejarlos abajo del colchón o en la cuenta cuando mm, cobramos el sueldo. Entonces, una de las opciones y que está tomando bastante temperatura es el tema de los plazos fijos. Tenemos la opción tradicional, que si lo veíamos el año pasado tenía una tasa que estaba fija, pero ahora lo que estamos viendo es que todos los meses está subiendo la tasa de los plazos fijos en torno para poder llevarla a tasas positivas y, y que no pierda contra la inflación este mm, instrumento, y que sea un instrumento para los ahorristas, para que no se vayan a los dólares, a que no busquen otros instrumentos, sino que vaya a ahorro y se haga en instrumentos en pesos, ¿no? Entonces, por Bien. un lado tenemos el tradicional, que como contábamos, el Banco Central viene subiendo la tasa de interés todos los meses después de que se conoce el dato de inflación, para tratar de que sea, tenga retornos, rendimientos positivos, ¿no? mm. Y por el otro lado tenemos este instrumento que también está ganando cada vez más adeptos, que es el plazo fijo UVA, y vamos a explicar un poquito también qué es el plazo fijo UVA. Dale. El plazo fijo UVA lo que hace es, a diferencia del tradicional, la diferencia principal entre el tradicional y el UVA tiene que ver con que en un principio con el tradicional, sabes, cuando vos colocás el dinero, el depósito, qué rendimiento vas a tener al final de ese depósito, por lo pronto, si lo querés poner por 30 días. En cambio, el plazo fijo UVA lo que hace es ajusta por inflación. Entonces, cuando vos haces el plazo fijo, no sabés cuánto te va a dar al final, pero sí sabés que le va a ganar a la inflación. ¿Por qué? Porque el rendimiento es lo que fue la inflación más un puntito extra. Mm, Con lo, es interesante, es una opción claro, interesante. claro, claro. Entonces, en lo que fue el año, si vos veías los dos instrumentos, en lo que va del año, los plazos fijos tradicionales corrieron por detrás de la inflación, porque la inflación dio índices muy altos y la tasa estaba por debajo de lo que fue la inflación. Ujú. Y este instrumento entonces fue ganando mayores adeptos y mayores personas quieren apostar por este instrumento, se está haciendo más conocido, es un instrumento que lanzó el Banco Central para también incentivar lo que es el ahorro en pesos. Y bueno, este es un instrumento que también los dos los puedes hacer a través del home banking, y tienen otra diferencia que es primordial y es principal a tener en cuenta. Cuando uno hace un plazo fijo, uno tiene que dejar inmovilizado ese dinero, en el caso de los tradicionales por al menos 30 días. Eso es un factor a tener en cuenta para los ahorristas. Vos tenés que disponer de un sobrante de dinero, de un ahorro, Dejarlo ahí, que dormido. claro, que vos lo tengas que dejar dormido para al final del periodo recibir un interés. ¿El Bien. uva? En el UVA también, y el tiempo, esto es lo que a algunos ahorristas les genera algún resquemor o no tienen esta posibilidad, lo tenés que dejar por al menos 90 días. O Mm, sea que es Bien. el triple de días que un plazo fijo tradicional. Tenés que poder hacer eso. Tenés otra opción, que es el plazo fijo UVA precancelable, que eso significa que a los 30 días lo podés cancelar, lo pero puedo retirar. lo podés retirar y te retiran, te dan el rendimiento, pero ahí tenés un rendimiento que es menor al del plazo fijo tradicional. Ah, Bien. Esto lo que te brinda es que si vos no estás seguro que vas a poder tener esos 90 días el dinero inmovilizado, podés optar por esta opción porque no querés ir al tradicional porque pensás que la inflación va a ser mayor, pero tendrías un rendimiento. Ahora hablamos de los rendimientos, ¿no? Porque Claro. la Eso. tasa, vamos a hablar de cuánto rinde cada uno. La tasa del plazo fijo tradicional a partir del jueves pasado quedó en 75%, la TNA. Ah, ujú. Está elevada. está elevada, Imagínate sí. que a principios de año estaba apenas, estaba por arriba del 36%. Entonces se duplicó lo que es la tasa, más que se duplicó lo que es la tasa en lo que va del año. Todos los meses viene subiendo con este afán que tiene el Banco Central de que lleguen a terrenos positivos, pero bueno, cada vez, imagínate que la secuencia es esta: se da a conocer la inflación
y al día siguiente el Banco Central sube la tasa. Ahora, Con Mariana, ese 75% es si yo la dejo 12 meses. No, incluso, no, todavía es mayor, porque la TEA, que es la tasa efectiva anual, que significa dejándola todos los meses sin sacar y sin reinvertir, o sea, y sin sacar y reinvirtiendo todos los meses en los intereses, te da un 107%. O sea, si vos la dejás un año enterito, no sacás los intereses, lo dejás que los volvés a reinvertir cada 30 días, el rendimiento es de 107%. Al año. Al año. ¿Y en un mes cuánto me daría con estos números que está? Suponte, yo tengo 100.000 pesos. Tengo 100.000 pesos. Sí. El 75. Te está dando un 6,16 mensual, te estaría dando 6.000 pesos con 166 pesos. Bien, ok. Eso te estaría dando. En cambio, bueno, lo que estuvo pasando hasta ahora fue que como la inflación fue más alta que lo que era la tasa, te convenía hasta ahora lo que es el plazo fijo UVA. Ahora las expectativas están hacia adelante. Siempre teniendo en cuenta esta diferencia que es primordial. Vos podés dejar la plata inmovilizada 90 días o no. O sea, para poder optar por este instrumento, tenés que tener en cuenta eso. Mariana, ¿y todos los bancos público-privados tienen tanto el instrumento, obviamente, el plazo fijo tradicional, ok, y el UVA también? El UVA también lo tienen que ofrecer todos los bancos. A veces a veces hay que tener en cuenta que tenés que pedirlo en el banco o tener que buscarlo un poquito más porque no está tan accesible quizás como el plazo fijo, pero lo tienen disponible todos los bancos. Es una opción que está disponible, que la pueden utilizar los usuarios y que está se puede hacer a través del home banking. Directamente con la computadora podés elegir. En el caso del tradicional, directamente vos pones el monto que querés poner, que en general es a partir de los 1.000 pesos. Te sobran 1.000 pesos, los querés invertir, porque decís esto lo voy a separar para poder ahorrar, y lo podés invertir, y te va a decir exactamente cuándo vas a recibir a partir de los 30 días, se puede hacer por 60 días, por 90, por lo que uno prefiera, y la tasa se va incrementando. ¿Y hay una manera que vos nos digas cuál es mejor? ¿Existe eso? En realidad tiene que ver con la expectativa que va a tener la inflación. Si uno se guía por lo que es por ejemplo, el REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado que nuclea los relevamientos de varias consultoras, la última estimación de inflación para este año que dieron es del 98%. Teniendo en cuenta eso y que si vos reinvertirías lo que es la tasa efectiva anual que hablaba del 107%, te convendría quizás el plazo fijo tradicional, sobre todo teniendo en cuenta que se espera que en los próximos meses, sobre todo, estamos hablando ya de octubre, noviembre, diciembre, un poco desacelere la inflación. Pero hay que ver qué ocurre finalmente con esto, porque hubo un dato que alertó, que tiene que ver con la inflación mayorista de lo que fue agosto, que dio por encima de lo que fue la inflación minorista, dio 8,2%, y cuando los precios mayoristas después se trasladan a lo que es minorista. Entonces, septiembre, la verdad que ya está medio jugado en términos de inflación. En este caso todavía se espera que la inflación quizás esté por arriba de ese 6,16%, porque es fácil pensar. O sea, lo que vos tenés que pensar es si vos creés o si las estadísticas y las consultoras marcan que la inflación va a ser superior a esa tasa efectiva mensual, que es de 6,16%. Bien. Ya hacia los próximos meses se piensa que va a desacelerar la inflación. Entonces uno tiene que tener en cuenta eso, hacer su propio análisis también, porque es muy difícil para mí decir cuál va a ser la inflación. No, pero explicaste los motivos, obviamente, y los por qué un sistema, el tradicional, plazo fijo y el UVA. El UVA, exactamente. Me encantó. Teniendo en cuenta la inflación, con eso uno puede decidir de acuerdo a lo que uno piensa que va a ocurrir en los próximos meses, ¿no? Teniendo en cuenta eso y sobre todo teniendo en cuenta si uno puede dejar la plata inmovilizada tanto tiempo o no, porque si vas por el precancelable, la tasa es menor. Bien. Bueno, ¿podés recordar tus redes, Mariana, por favor? Sí. Mira, estoy en Twitter, @mshalo, SHAALO, y también estoy en Instagram y respondo preguntas si alguien me quiere consultar algo, Mariana Yalo. En Instagram, así que cualquier cosa me pueden consultar. Me imagino que también si alguien quiere mandar algo a la radio, puede mandar y la semana que viene lo contestamos. Bien, repetime tu Instagram, Mariana. Mi Instagram es @Mariana Yalo, SHAALO. Genial. Gracias, Mariana. Muy buena la charla y los datos. Bueno, muchas gracias y nos escuchamos el próximo miércoles. Dale, un abrazo. Mariana.